para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Selim, presenta su programa Palabra de verdad. El día de hoy quiero hablarle acerca de los lobos rapaces. Ese es el tema que voy a tocar el día de hoy. Sobre todo por el tiempo que nos ha tocado vivir. Perdone que yo insista con el tiempo que nos ha tocado vivir, pero es un tiempo donde la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar alerta, donde la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser guardada, donde la iglesia del Señor Jesús necesita la asistencia de aquellos que fuimos dejados por el Señor con el propósito de cuidar su rebaño. Jesús dijo que los días postreros eran días muy difíciles. Y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento ratificaron esa verdad dicha de los labios de Jesús, que los tiempos postreros serían tiempos muy peligrosos, tiempos donde el engaño iba a crecer en una magnitud impresionante y que porque la maldad se iba a multiplicar en gran manera, muchos se iban a enfriar en la fe y algunos iban a apostatar de la fe, iban a negar la fe. Y es por ello que esta clase de mensaje, hermano, es importante que nosotros lo demos a tiempo. El Señor quiere que nosotros a tiempo tengamos el alimento necesario para que no seamos engañados. Y voy a la palabra, al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15. Nuestro Señor Jesús ahí está diciendo algo muy importante. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesús aquí está hablando de una generación de personas que están supuestos a liderar, supuestos a pastorear el rebaño del Señor, pero en lugar de pastorearlo lo que hacen es devorarlo, destruirlo, dañarlo. Falsos profetas que dicen y enseñan al pueblo que no es evangelio hablar de la segunda venida de Jesucristo, que no es la predicación de este momento hablar de la venida de Jesucristo. Ministros que se atreven a decir a multitudes que no debemos de anhelar que Jesús venga ahora porque se quedaría mucha gente sin conocer al Señor, como que si fuésemos más misericordiosos que Dios, o como que si nosotros tuviésemos más amor que Dios mismo por las almas. Amados hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, que todos los hombres y mujeres se arrepientan en todo lugar de la tierra. Sin embargo, como en los días de Noé, así será en este tiempo. La Biblia dice que como los días de Noé, que Noé predicó 120 años un mensaje para que la gente entendiera que había una puerta única de salvación, había una sola manera de salvarse, y era a través del arca que él estaba construyendo con todos y cada uno de las especificaciones que el Dios Todopoderoso le había dictado y le había señalado. Sin embargo, la multitud escuchó 120 años el mismo mensaje y no se arrepintieron de sus pecados y no hicieron caso del mensaje de Noé. Por el contrario, se burlaron del mensaje de Noé.
El apóstol Pedro enseña que en los postreros días vendrán muchos burladores que se van a burlar de la venida de Cristo, que van a burlarse del pueblo de Dios, porque están diciendo: Cristo viene y Cristo no ha venido. La razón por la que Cristo no ha venido todavía es por amor a la humanidad. Pero vendrá el día donde, sin lugar a dudas, el Señor levantará primero a su pueblo y arrebatará a su pueblo. Y muchos de estos falsos profetas dicen que no hay tal arrebatamiento. Algunos se han atrevido a decir que esta predicación del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo ha retrasado el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Es una mentira diabólica que ha surgido en este tiempo, que está surgiendo con mucha fuerza para engañar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no esté preparado para cuando llegue aquel día. Sin embargo, el mensaje evangélico, el mensaje de los evangelios, el mensaje que emana de la boca de Jesús era que teníamos que estar preparados para cuando vinieran estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Los apóstoles también invitaron a la iglesia a prepararse, a estar listos para cuando llegaran estos días. Fíjense qué apostasía más tremenda de un gran líder de masas. Atreverse a decir que es un tradicionalismo tal el de la iglesia, que él no entiende por qué la Santa Cena debe de celebrarse con jugo de la vid y con pan sin levadura. Ese pobre hombre parece no haber leído la Biblia nunca. Espíritus de error se han infiltrado para hacerles decir a las multitudes, sobre todo gran cantidad de jóvenes que lo siguen, para decirles a ellos que con papa frita y con Coca-Cola se celebraría mejor la Santa Cena. Eso es una blasfemia. Y están engañando a mucha gente. El Señor Jesús dijo: cuidaos de los falsos profetas, porque se van a meter como lobos rapaces dentro del pueblo, y a muchos lo van a engañar y lo van a arrastrar y lo van a seducir para llevarlos cautivos. Tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo con el mensaje que escuchamos. Nosotros miramos ahí que el apóstol Pablo, preocupado porque estaba llegando su momento de partida, él sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y cuando una persona está en sus últimos tiempos y está diciendo algo, debemos de prestarle mucha atención a lo que está diciendo. Cuando usted mira a una persona que está a punto de fallecer y quiere decir algo, escuche con atención lo que esa persona está diciendo, porque no está para hablar tonterías en ese tiempo, en ese momento. Lo que dice es algo muy serio a lo que hay que prestarle mucha atención. Y el apóstol Pablo dijo, libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 29: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes, refiriéndose a la iglesia de Éfeso, falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. No perdonarán el rebaño. Es así que escuchamos a grandes líderes. Digo grandes líderes porque lamentablemente su liderazgo arrastra multitudes. Su liderazgo arrastra a millones de personas que lo siguen. Y esa es la preocupación de este tiempo, que su alcance es tan amplio y es tan extraordinariamente extenso a través de los medios masivos de comunicación, que muchos, yo sé que si comienzo a mencionar nombres, muchos, casi la mayoría de los que están aquí, sabrían de quién estoy hablando porque los han visto en algún momento, se han detenido a ver sus páginas, se han detenido a ver sus programas de televisión, de cable, se han detenido a mirar sus programas a través de la internet y saben de quién, y sabrían inmediatamente de quién estoy hablando. Estoy hablando de grandes cantidades de personajes que están en la televisión, que están en internet, y no es malo el internet, no es malo la televisión, lo que es malo es el mensaje que le están llevando a la gente, a las multitudes. Falsos maestros y falsos profetas. Habrá falsos apóstoles, como la iglesia de Éfeso, que era una iglesia ardiente, era una iglesia que trabajaba arduamente,
y que probó a los que decían ser apóstoles y los halló falsos. Hoy en este tiempo vamos a encontrar a muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, que han cambiado el evangelio. No es que exista otro evangelio, es que han perturbado el evangelio de Cristo. Es que han quitado el evangelio de la cruz. Es que ya no se habla del evangelio que es buena noticia para salvación a la humanidad. Amados, entiendan esto. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que la gente se arrepienta de sus pecados. Uno de ellos se atrevió a decir que Jesús nunca predicó acerca del nuevo nacimiento. Ese pobre hombre pasó de noche leyendo el Evangelio de Juan, porque en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y si ustedes notan, no se lo dijo una sola vez, se lo dijo más de una vez, se lo dijo. Y cuando el Señor repite una cosa más de una vez, es porque es muy importante. Ahora, aunque lo haya dicho una única y sola vez, la única forma de entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Y el nacer de nuevo se opera única y solamente cuando el individuo, por la gracia de Dios, porque esto es sí es importante entenderlo. Esto no es porque somos muy inteligentes o muy sabios. Esto no es porque tenemos una capacidad superior a mucha gente para entender. No. La salvación es un don de Dios, es una gracia puesta hacia el servicio de la humanidad. Es un don inmerecido. La salvación no es porque seamos buenos. No es porque nosotros parezcamos mejores personas que otras. No. La salvación es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y bienaventurados los que pueden entender que necesitan la salvación de Dios. El Señor Jesús dijo: yo no vine por los que están sanos, yo vine por los que están enfermos. Así que si nos consideramos que necesitamos de Dios y abrimos nuestros corazones para recibir a Jesús como nuestro único, solo, suficiente Salvador, de esa única y sola manera podremos ser salvos. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. La única manera que el hombre se salva, y se le llama nuevo nacimiento, a la parte espiritual que en Adán trajimos todos nosotros muerta, porque en Adán todos pecamos y quedamos separados de Dios, quedamos como enemigos de Dios. Toda la humanidad que no ha conocido a Jesús como su Salvador personal y que no ha permitido que Jesús sea su Salvador, está viviendo como enemigo de Dios. Algunos dicen que son hijos de Dios porque todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús vino a los suyos. Los suyos eran el pueblo de Israel, pero los suyos, ese pueblo de Israel, no lo recibió a él. Y dijo ahí Juan en el capítulo 1, usted lo puede leer en su Biblia, Juan el Evangelio, capítulo 1, dice ahí: mas a los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amados hermanos, si somos hijos de Dios, por gracia de Dios, fuimos predestinados, dice la Escritura en el libro de Efesios, para ser adoptados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Y eso es importante que lo sepamos. Porque algunas personas han torcido el Evangelio y algunas personas han querido enseñar otra cosa que no enseña la Escritura. Como pretender que usted y yo somos de la misma naturaleza de Dios. No es cierto, no somos de la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, los que enseñan que somos de la misma naturaleza de Dios quieren pretender que nosotros somos dioses. Nosotros no somos dioses, nosotros somos seres humanos, pecadores todos, necesitados de la gracia de Dios. Y que por gracia y misericordia, el día que recibimos el regalo del cielo, que es la salvación a través de Jesús, ese día pasamos de las tinieblas a la luz. Ese día pasamos de ser simples criaturas y venimos a ser hijos de Dios por gracia y misericordia de Dios. Aleluya. Dios no tiene nietos, así que porque su papá sea cristiano, no entienda usted que usted va a ser cristiano. Si no se arrepiente de sus pecados, si se convierte de sus malos caminos y recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted no será salvo.
aunque venga a todos los servicios de la iglesia, y aunque ayune, y aunque ore, y aunque diezme, si no tenemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no es verdad que somos salvos. Lo digo porque hay gente que han estado mucho tiempo, desde que nacieron, crecieron en la iglesia, pero nunca se han arrepentido de su pecado. Y nunca le han dicho: Señor Jesús, entra a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal. Y aunque cantan coros que insinúan eso, y aunque vienen a la congregación, y aunque participan de las actividades, y aunque ofrendan y posiblemente hasta diezmen también, sin embargo, eso no les da la garantía de ser salvo. La garantía de salvación la tienes cuando recibes a Jesús como tu Salvador personal en tu corazón. Amén. En el mismo capítulo de los Hechos 20, los versos anteriores al 29, cuando Pablo dice que él tenía temor de que por su salida iban a venir falsos maestros que iban a venir como lobos rapaces. En los versículos anteriores, voy a leer desde el 25 para que ustedes vean. Dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo tenía una gran preocupación con la iglesia de Éfeso. Y en este capítulo de los Hechos, él está diciendo a la iglesia de Éfeso que tenían que tener muchísimo cuidado, que él, al menos él, libraba su vida porque él había tocado la trompeta de advertencia. Tal como vimos en semanas anteriores, cuando un atalaya recibe de parte de Dios un mensaje y el tal no toca trompeta para que el pueblo esté alerta y para que el pueblo esté advertido, dice: la sangre de los que mueran correrán por el atalaya que no tocó la trompeta para advertirlos. Pablo está diciendo aquí: ya yo toqué la trompeta, por lo menos estoy con mi conciencia limpia de que les he anunciado el evangelio. Yo quiero tener la conciencia limpia hoy y poder decirles a todos ustedes, tener mi conciencia limpia de que les estoy diciendo que no hay otro mecanismo de salvación que solamente por medio de Jesús, y decirles bien claramente que en este tiempo que nos ha tocado vivir hay muchos falsos maestros, hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos falsos profetas que han venido a confundir y que han pervertido el evangelio de la salvación. Y usted debe de saberlo para que se cuide como oveja de Dios, porque como les digo, a todos ustedes están en sus casas, en la disponibilidad de la comodidad de su asiento frente al televisor, poder mirar a esos que hoy en día están trayendo esas herejías en medio del pueblo y escucharlos. Y están expuestos a recibir sus enseñanzas. Y por eso yo les digo, tengan mucho cuidado. Sus libros están en las librerías cristianas. Sus prédicas usted las puede accesar a través de la internet de una manera muy fácil. De manera que están disponibles para todos y cada uno de nosotros. Y por eso la palabra dice que tengamos cuidado. Cuidado con lo que tú escuchas. Cuidado con lo que tú quieres aprender. Mucha gente tiene comezón de oír y por eso están alimentándose mucha gente de esas enseñanzas falsas, porque la gente tiene comezón de oír, la gente quiere saber, pero los han confundido haciéndoles entender que no hay que estar preparado, que no vendrá ningún arrebatamiento de la iglesia, que no va a haber ninguna gran tribulación, que todos vamos a estar en un periodo difícil en el mundo, pero que Dios va a tener cuidado de algunos y de otros no va a tener cuidado. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque hay mucha enseñanza fuera de contexto que la sacan aún de la misma escritura para engañar aún a los escogidos de Dios. Pablo estaba a punto de ir hacia Jerusalén, sus días de su muerte estaban cerca, él lo sabía, lo percibía en su espíritu, que él estaba a punto de morir, no porque estuviera agonizante por alguna enfermedad,
sino porque en su espíritu él sabía que su tiempo estaba casi llegando hasta el final. Y este apóstol se dirige hacia Jerusalén, pero antes con un mensaje de advertencia a la iglesia de Éfeso. El mensaje de Pablo es de alerta a una congregación que había realizado un arduo trabajo. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia que aparece ahí, a la que escribe el Señor, dice: escribe al ángel de la iglesia, el que está en medio de los 7 candeleros y que tiene a su lado las 7 estrellas. Dice esto, dice, lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso no es: yo conozco tus obras. Cuando uno lee Apocalipsis 2 y comienza a ver lo que el Señor está diciendo de esa iglesia, cualquier iglesia anhelaría estar como la iglesia de Éfeso. Dicho sea de paso, el nombre Éfeso significa deseo ardiente. Era una iglesia con un deseo ardiente por agradar a Dios. Y dice el Señor: yo conozco tus obras. O sea que no eran escasos en obras. Conozco tu arduo trabajo. Era una iglesia que había trabajado bastante. Conozco que a los que dicen ser apóstoles los probaste y los hallaste falsos. Conozco que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Pero le dice algo: tengo algo contra ti. Y me gustó mucho como dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo, capítulo 2, verso 4 de Apocalipsis. Dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. A pesar de que habían trabajado arduamente en la obra del Señor para Dios, se habían desgastado trabajando para Dios. A pesar que era una obra próspera, bendecida, sobreabundada. A pesar de que podían discernir entre las falsas enseñanzas de los nicolaitas, las falsas enseñanzas de los que decían ser apóstoles y no lo eran. Sin embargo, habían dejado de amar a Dios y habían dejado de amarse entre ellos como al principio. El amor había menguado. En la versión Reina Valera dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y todo el que ha estado enamorado alguna vez, a ver cuántos han estado enamorados alguna vez. Hay mucha gente que nunca ha estado enamorado, parece. Pero los que levantaron su mano saben que cuando uno está enamorado, pues uno quiere estar siempre cerca de esa persona que uno ama. Y cuando uno está enamorado, uno disfruta, siente deleite de poder estar junto a la persona que ama. ¿Es así o no es así? Es así. Sin embargo, esta gente que había gastado trabajando para Dios, que su trabajo era muy arduo para Dios, porque no era para el diablo que trabajaban, era para Dios, habían dejado amar a Dios, de amar a Dios con la misma intensidad que como al principio. Su amor se iba apagando cada vez más y se reflejaba en la relación que tenían con los que se sentaban a su lado. Mire el que está a su lado y dígale: yo te amo en el amor de Jesucristo. ¿Verdad que le resultó fácil decirle a ese? Porque usted eligió sentarse al lado de esa persona. Sí, porque lo conoce, porque se lleva bien con él, es muy lindo todo. Y es muy fácil decirle al que está al lado mío: te amo en el amor del Señor. Es muy fácil. Pero ¿será que a cualquiera de aquí o fuera de aquí usted lo puede mirar a los ojos y decirle: yo te amo en el amor del Señor? Amados hermanos, la iglesia de Éfeso fue perdiendo su primer amor. Ahora, ¿por qué perdieron su primer amor? ¿Qué los hizo perder su primer amor?
Lo que los hizo perder su primer amor fue la falta de pastores que velaran ese rebaño. Que no cuidaran debidamente ese rebaño, dándoles a tiempo el alimento, entiéndase, dándole la palabra a tiempo, la palabra de Dios, que es la que nos sustenta a nosotros como cristianos. Si no damos la palabra a tiempo, mucho pueblo se va a enfriar. Mucho pueblo se va a dejar seducir con enseñanzas múltiples que hay por ahí, cantidades de enseñanzas. Si no escuchas a tiempo el mensaje de advertencia, te vas a descarriar. Dios no quiere que nos descarriemos. Dios quiere que caminemos con los ojos puestos en Él. Amén. Ahora, estos lobos rapaces comienzan a introducir herejías. Es poco a poco. No se crean que de golpe que comienzan a enseñar sus herejías. Es poco a poco que comienzan a enseñarlas. Comienzan a introducirla y dejan a un lado la sana doctrina. Y lo peor de todo es que atacan la sana doctrina. No le predique a la gente que se arrepienta y se convierta porque no te van a ir, se van a ir de la iglesia. Bueno, si usted se quiere ir porque yo le digo que usted tiene que arrepentirse y convertirse, váyase. La puerta está abierta. Pero la palabra de Dios dice que los cristianos necesitamos arrepentirnos y convertirnos de nuestras malas acciones todos los días. Todos los días tenemos que perseverar en la fe y tenemos que caminar con rectitud delante de Dios. Tenemos que caminar hacia la madurez, hacia la perfección en Cristo Jesús. La Biblia dice que tenemos que ser tenidos por dignos de escapar. Y los que van a escapar, y hoy esos que predican esa otra clase de evangelio que no quiere que hablemos de arrebatamiento, dicen, son unos escapistas y quieren hablar de escapismo. Pues la Biblia habla de escapismo. La Biblia habla que en los días de Noé, sus 7 hijos junto con él escaparon del juicio que venía sobre la humanidad por no haber escuchado la palabra de Dios. La Biblia habla en el libro de Génesis, refiriéndose a Lot, que él y sus 2 hijas escaparon del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, por cuanto esas ciudades se condujeron de manera que no agradaron a Dios. Y sin lugar a dudas, el juicio vendrá a la humanidad una vez más, porque está escrito en la palabra de Dios. Y solo escaparán los que atiendan a la voz de Dios y sean obedientes a la voz de Dios. Si atendemos el mensaje, y si nos consagramos como nos pide la palabra, que nos consagremos y vivamos para Dios, créame que cuando el Señor haga sonar su voz como de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado agradando a Dios, obedeciendo a Dios, cumpliendo como dice la Escritura que debemos de cumplir como cristianos genuinos y verdaderos, entonces seremos transformados para ser arrebatados en las nubes y recibir en el aire al Señor. La Biblia dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó vivo al cielo. Si agradamos a Dios, si vivimos para Dios como dice el manual que debemos de vivir, mi hija me dijo un día que los europeos tienen una costumbre a la hora de comprar un artículo. Ellos van a la tienda, les interesa un artículo, compran el manual y se leen el manual en su casa de arriba abajo. Dicen, me gusta lo que me ofrece ese artículo, y van y lo compran. Los norteamericanos van a la tienda, miren el artículo, dice qué bonito, lo compran y cuando van a su casa se sientan
y leen el manual y saben cómo sacarle todo el provecho al artículo que compraron para que les rinda 100% con la garantía que le ofrece la casa que los construyó. Pero los seres humanos somos como los dominicanos. Los dominicanos, vamos, nos gusta eso, lo compramos y comenzamos a puncharlo y después que lo dañamos decimos, eso no sirve, es una basura. Pero no leímos el instructivo. No vimos que decía que había que ponerlo 24 horas a cargar primero. Eso es una basura, eso no sirve para nada. Eso se le acaba la batería de una vez. Claro, usted comenzó a apoyarlo de una vez. No leyó el instructivo. Así está la humanidad hoy en día, que no lee el instructivo, que es la palabra de Dios. Y dice, Dios no existe, Dios es muy injusto porque hay tanto pobre, porque la pobreza existe a causa del pecado del hombre. La maldad existe a causa del pecado de la humanidad. Las enfermedades existen por causa del pecado, no porque Dios es malo, no porque Dios quiere enfermar a la humanidad, no porque Dios quiere mandarle juicio a la humanidad, porque no fuimos creados para recibir juicio, fuimos creados para ser amados por nuestro Creador. Bendito sea su nombre. Aleluya. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 22. Verso 25 al 27. Tus príncipes, refiriéndose a los pastores, traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión. Y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es santo. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Miren, hermanos, da lástima escuchar en la televisión, apenas hace unos días, 2 días o el día de ayer creo que fue, a un sacerdote, a un ministro, apoyar la relación de los homosexuales. Eso es vergonzoso. Eso es ser un ignorante de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos primero comienza desde el Génesis, hermano. En el Génesis capítulo 1, Dios dice que varón y hembra hizo a la pareja. Varón y hembra los creó y les ordenó a hombres y mujeres que se unieran, hombres con mujeres, no hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, para que se reprodujeran y tuvieran una familia. La familia sale de la voluntad de Dios, que dijo que el hombre se iba a unir a una mujer y que iban a tener una familia, iban a tener sus hijos. Y Romanos capítulo 1 dice que habiendo el hombre conocido a Dios y por no glorificarle como Dios, por no darle la honra debida a su nombre, Dios ha entregado a muchos a una mente reprobada para hacer toda clase de maldad, incluyendo el dejar el uso natural del hombre con la mujer para meterse el hombre con el hombre, y por tal causa el juicio de Dios vino sobre ellos. La homosexualidad no es de Dios. La homosexualidad, hermanos, surge por causa del pecado. Por eso el que se arrepiente de eso. Y yo soy uno que recibí el evangelio en boca de un ex homosexual, hermanos, que fue al colegio donde yo estudiaba con un grupo de jóvenes cristianos. Ya él se había convertido, se había arrepentido, su vida había cambiado. Y si él no decía en su testimonio que era un homosexual, nadie se lo creía, porque ni amanерamientos tenía. Pero Dios lo libertó del pecado. Y Dios lo sacó de la esclavitud y lo hizo hombre. Y cuando él entendió que él era un hombre, entonces su vida tuvo un sentido genuino y verdadero. Hay gente que han estado atrapada en la mentira
de la homosexualidad y el lesbianismo. Eso es pecado mortal, hermano. No salvarán. La Biblia dice que dentro de los que no heredarán el reino de Dios están los ladrones, los borrachos, los homicidas, los homosexuales. Claramente la Biblia lo establece. No heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo es que hay gente hoy en día que se para a decir a través de las cámaras de la televisión, donde a nivel nacional todo el mundo lo va a ver y posiblemente a nivel internacional, que el homosexualismo hay que aceptarlo porque Dios lo hizo de esa manera? Dios no lo hizo de esa manera. Tengan mucho cuidado. Lo que pasa es que hay pecados generacionales que afectan a las generaciones futuras. Y por eso ustedes miran niños que vienen con un amaneramiento impresionante. Y dicen, ay, lo que pasa es que él es así porque Dios lo hizo así. Y hay que aceptar a cada quien como Dios lo hizo. No. Desde ahí hay que comenzar a corregir esa dificultad. Y preguntarse por qué el muchachito está manifestando esas situaciones. Y créamelo, hermano, que si no fue porque lo tocaron indebidamente cuando tenía meses de edad. Porque muchos cambian su naturaleza porque les pervierten. Es como que usted le cambia la programación a un bebé cuando algún pervertido se le acerca para manosearle el pene a un bebé o para manosearle la vulva a una bebecita, y desde ahí le comienzan a trastocar el orden que había traído. A veces es por el pecado de los antepasados, de los bisabuelos o de los abuelos o de los padres. Pero en otras oportunidades es por el manoseo de gente, hermanos, que llegan con otro espíritu, gente extraña que va a manosear al muchachito en sus partes íntimas. Y comienzan a trastocarle el sentido. Y luego el muchachito crece y no está identificado con su sexo. Y no sabe si es más placentero estar con un hombre que estar con una mujer. Porque le trastocaron aquí arriba, le trastocaron su sistema de ser como es. Yo sé que es profundo, yo no voy a dilatar más tiempo hablando de la homosexualidad porque el tiempo se me acaba. Todavía tengo unos minutos que quiero aprovecharlo, hermano. Todavía estoy a buen tiempo. Comencé a predicar a las 12:20. ¿Sí? Todavía estoy a buen tiempo. Son las 1 de la tarde todavía. Es la 1 de la tarde. Sacerdotes que no han enseñado a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada y lo que no agrada a Dios, entre lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso. Gente que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Gente que tiene pervertida la conciencia, gente que tiene carcomido, hermano, porque hay gente que comienza a ceder poco a poco y llega un momento en que su conciencia queda cauterizada. En ese momento el que pensaba antes que eso era malo, de repente dicen, no hay que ser tan fanático, hay que aceptar a la gente tal y como son. Óigame lo que le voy a decir, y si hay algún homosexual que me está escuchando, alguna lesbiana, le voy a decir en el nombre de Jesús, Jesucristo está interesado en la salvación de su alma. Pero si usted se arrepiente de su pecado y permite que Jesús entre a su corazón, créamelo, que el interés de Jesús es cambiarle totalmente, porque el que comienza la buena obra en alguien no la deja nunca por mitad. Cuando Él la comienza y usted permite que Él siga trabajando en usted, lo cambia y lo transforma completamente. Jesús no ama su pecado, Jesús no ama el pecado, pero ama a los pecadores. Y está interesado en que los pecadores se arrepientan y cambien su manera de ser. Esto erais vosotros, dice el libro de Efesios. Algunos de vosotros erais ladrones, algunos eran avaros, algunos eran idólatras, algunos eran homosexuales. Esto erais tiempo pasado. Pero las cosas comienzan a cambiar cuando uno viene a Jesús. Y comienzan a cambiar para bien. Los lobos rapaces. ¿Qué significa la palabra rapaz? Esa palabra viene de una raíz que significa duro o dureza, gravoso, pesado,
carga. Y viene de una raíz que significa autoridad. Quiere decir que algunas personas hoy en día ejercen una autoridad de manera dura. Son gravosos para el pueblo de Dios. Lo que hacen es aplastar las ovejas, enseñoreándose con su autoridad mal utilizada. Un ejemplo de gobernante como lobo rapaz fue Saúl. Saúl ni siquiera con su propio hijo Jonatán tuvo misericordia. Ustedes saben que Saúl tuvo 3 varones y 2 hembras. Y Jonatán era su primogénito. Pero la Biblia dice que cuando Jonatán conoció a David, aquel muchacho que había librado al pueblo de Israel de la mano de los filisteos cuando enfrentaban a Goliat y le había dado la gran victoria, sintió un gran aprecio hasta este muchacho. Algunos malos intencionados teólogos han querido tergiversar la amistad de Jonatán con David y pensar que Jonatán y David eran homosexuales. Mentira del diablo, porque la Biblia dice que ellos se juraron amarse y que iban a amar a sus generaciones, a sus hijos, igual como que si se trataran entre ellos. Quiere decir que ellos sabían que llegaría el tiempo en que ellos harían su familia y ellos estaban comprometiéndose para amar a los hijos como entre ellos se amaban en su amistad. Pero no era un amor como algunos han querido pintar, de que Jonatán y David eran homosexuales. Y Jonatán, cuando vio la injusticia de su papá, que después de ver a un muchacho que lo había librado de la vergüenza de enfrentarse durante 50 días a un paladín gigante que los amenazaba, se burlaba y los ponía a temblar a todos, en vez de estar agradecido porque el pequeñito David los había librado y cumplir su promesa de darle a su hija Merab, que era la mayor. Porque acuérdense la costumbre, no se podía casar la menor si no se casaba primero la mayor. Y en lugar de darle a Merab, le dio a Mical como esposa. Pero cuando se la vino a dar para que Mical fuera un lazo para la vida de David. Porque conocía el carácter de Mical. Dijo, le voy a dar esposa, sí, pero la que le voy a dar le va a hacer la vida imposible a este. Y ese Saúl, rey Saúl, ni siquiera a su hijo le perdonó la vida. Cuando se enteró que Jonatán había liberado a David, lo había ayudado a escapar, tomó una lanza y se la tiró a su propio hijo para matarlo. Los lobos rapaces les importa muy poco que sean hijos nacidos en la casa. Los matan igualmente que si no fueran los hijos nacidos de la casa. Y luego ordenó la muerte de 85 sacerdotes de la descendencia de Ahimelech. Porque Ahimelech, cuando David estaba huyendo de Saúl, lo recibió y le dijo, aquí el único pan que tengo es el pan de los sacerdotes. Te lo puedo ofrecer si tú no has estado con mujeres en estos días. Dice, él vive Dios delante del cual estoy, que no he estado con ninguna mujer. ¿Qué mujer iba a tener David en esos días si lo que andaba era huyendo de Saúl? Y él le dio de los panes de la mesa de la proposición, que eran los panes del sacerdocio, a David, y le entregó la espada de Goliat. La única espada que tengo es esta, y se la entregó a David, la espada de Goliat. Y cuando Saúl se enteró de lo que había hecho, ordenó a su gente que lo mataran. Y su gente tuvo temor de matar al sacerdote Ahimelech. Y uno, porque en todos lados hay un fresco, hay un lobo rapaz, llamado Doeg, dijo, no te preocupes mi señor, yo lo mato a ese. Y le voló la cabeza a ese y a 85 más. Y solo uno escapó de sus hijos para ir a decirle a David, llamado Abiatar, lo que le había ocurrido a su familia. Quiere decir
que los lobos rapaces, que son al estilo de Saúl, matan a sus propios hijos y matan también a los sacerdotes que le sirven al Señor correctamente. Aunque no digan amén. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 3 dice: es pesada la piedra y es pesada la arena, más que ambas, la ira del tonto. Hermano, qué ira le venía a Saúl, que aún a su propio hijo. ¿Saben lo que dijo Saúl un día? Van a ir a la guerra, pero el que se atreva a comer algo mientras estén en la guerra, que muera irremisiblemente. Y ellos estaban en la guerra y estaban perdiendo la guerra. Y su hijo Jonatán, que no sabía lo que su papá había dicho, encontró un río de miel que salía en un lugar y tomó una vara y probó la miel y sus ojos fueron aclarados. Y dijo: ¿y quién fue el que dijo que teníamos que estar en ayuno? Ahora yo veo claramente todas las cosas. Si hubiésemos comido, nosotros hubiéramos vencido a nuestros adversarios y no estuviéramos nosotros pasando esta afrenta. Bueno, el que dio la orden fue tu papá. ¿Y saben qué? Dijo más, dijo que el que comiera lo iba a matar. ¿Y cree usted que Saúl le perdonó la vida a su hijo Jonatán? Tú comiste, mátenlo, ejecútenlo. A su propio hijo. Y la gente que estaba alrededor de él dijo: nosotros no lo vamos a matar a ese muchacho. ¿Tú te crees que nosotros vamos a matar cuando él ha sido el que ha ido liderando el ejército? Y ha sido él el que ha traído las victorias a tu pueblo. Y ha sido él que te ha dado. No lo podemos matar. Y se negaron a matarlo. Pero encontró un afrentoso por ahí adelante que lo... Hermanos, amados, cuidado de los lobos rapaces. El legalismo es una de las facetas que manifiestan los lobos rapaces, porque tratan al pueblo con dureza. Mateo 23:4 dice: echan cargas pesadas e insoportables sobre los hombros de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni siquiera un dedo para llevarlas. Los fariseos son típicos legalistas o lobos rapaces que al oír la palabra se llenan de ira, como en los días de Jesús se llenaron de ira los fariseos y decidieron matar al mismo Señor Jesucristo. La idolatría es otra de las cosas que exhiben los lobos rapaces. Le voy a enseñar cómo. Isaías 46:1 dice: pesadas son las imágenes que por todas partes llevan, son una carga para el agotado. Hermanos, cuánta gente idolatrando a ministros. Lo tienen como que si fueran Dios. Al pastor no se le puede invitar a comer pan con aguacate a su casa, porque no, ese es el ministro de Dios. Ay, hermano. Ahora no, porque estoy a dieta, pero hermano, por Dios. Hay gente, hermano, que tiene una idolatría con los ministros impresionante. Se creen que son dioses. Y escúchenme, hermanos amados, en el amor de Cristo le vengo a decir: los ministros, lo más que somos es servidores del pueblo de Dios. Estamos para servirles. ¿Cómo es que hay gente que, yo, pastor, yo lo vi en Megacentro, pero no lo saludé? ¿Por qué usted no me saludó, hermano? No, porque me dio vergüenza. ¿Qué es eso? ¿Saben que mucha de esa gente son inalcanzables, son intocables? Salen con un ejército alrededor, que los rodea, ahí lo llevan. Porque ese es el siervo de Dios, que hay que protegerlo y guardarlo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, hermano.
La idolatría no solamente es eso lo ministro. Hay gente que son idólatras, pero de su trabajo. Hay gente que pone el trabajo primero que nada. Recuérdense que idolatría no es tener simplemente un ídolo de yeso en su casa o en un cuadro. No, 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 no. Idolatría es amar cualquier cosa más que a Dios. Como decía el hermano Romeo de la hermana, ¿verdad? El día jueves. ¿Cuántos vinieron el jueves a la actividad? Miren qué poca gente vino. Se perdieron de una gran charla de las adicciones en el hogar. No sé si la grabaron o no, pero si no la grabaron se la perdió. ¿La grabaron? Sí. Bueno, la pueden solicitar ahí. Las adicciones en el hogar. Y el hermano compartió un testimonio de una mujer que tenía tal adicción por el cuidado de su perrita que hasta la iglesia la llevó en un bulto. Después de haber faltado 3 veces a la iglesia, la trajo un día en un bulto. Y cuando sacó la cabecita del perrito, ay, ¿qué te hace con un perro aquí en la iglesia? No, hermano, que no tenía con quién dejarlo. Tenía tres domingos que no venía, entonces no quería faltar hoy también, porque no tenía con quién dejar al perro. Hermanos, por Dios, un perro es un perro. Déjase de cuento. ¿Cómo es que porque no tiene quien le cuide al perro, usted no va a ir a la iglesia? Hay gente, hermano, que animales se convierten en sus ídolos. En otras ocasiones, la herencia que Jehová les ha prestado se le convierte en un ídolo. Pero ¿cómo va a ser que si Dios me dio un hijo, me va a impedir a mí ir a la casa de Dios para adorarlo? Pero por Dios. No, porque el niño no se puede sacar, porque ¿qué es eso? En la antigüedad, al 8º día, los niños eran presentados en la casa de Dios, hermano. Al 8º día de nacido. No, porque después que cumplen los 50 días de riego. ¿Qué es 50 días de qué riego? ¿Dónde se inventaron eso? ¿Saben ustedes que hay gente que, guardando las tradiciones, no se bañan durante ¿cuántos días es? No se pueden bañar. Eso es antihigiénico. Tiene que bañarse acabada de parir. Por Dios. Pero hay gente que idolatra, hermano, todo está primero que Dios. Cualquier cosa le impide adorar a Dios. Cualquier cosa le impide. No, pero yo me quedo en mi casa mirándolo por internet. Bendiciones a los de internet. Pero hermanos, por Dios, la palabra de Dios dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse. En Éxodo 1, 12, 14 dice: pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermano, esa gente maltrataba al pueblo de Dios, pero lejos de enfriarse su fe, lejos de dejar de crecer, lo que hacían era que crecían, se multiplicaban y su fe se fortalecía más. Característica de un lobo rapaz: falta de perdón hacia el rebaño. Ustedes saben, el perdón es una de las bases del cristianismo. Si no perdonamos, y Jesús enseñó 2 veces eso en el Padre Nuestro: perdónanos nuestros pecados, o nuestras deudas, o nuestras ofensas, como usted quiera leerlo, así como nosotros perdonamos a los que tienen deuda con nosotros, o a los que nos han ofendido, o los que han pecado contra nosotros. Y al final, cuando dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, amén. Porque si no perdonáis unos a otros vuestros pecados, tampoco mi Padre que está en el cielo perdonará vuestros pecados. Es imprescindible que si usted es un hijo o una hija de Dios, perdone a todo el que le haya agraviado para que reciba el perdón del cielo.
La falta de perdón en un líder del rebaño lo llevará a maltratarlo y a herirlo con graves lesiones y a esclavizarlo, como acabamos de ver en el libro de Éxodo. En Mateo 18, del 23 al 35, se narra una parábola donde a un hombre le perdonaron 20 millones de dólares y no pudo perdonarle 20 dólares que le debía uno. Y lo agarraron y le dijeron: siervo malvado, por cuanto esto has hecho, que te encierren los verdugos en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Así hará mi Padre con vosotros si no perdonáis unos a otros vuestras ofensas. Así que si no nos perdonamos, olvídese que si no perdonamos, no es cierto que vamos a heredar la salvación. Característica de un lobo rapaz: vimos falta de perdón, falta de capacidad para amar. Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Cuando se pierde la capacidad de amar, se gobierna y se dirige el rebaño a través del miedo. No hay sujeción por amor, hay sujeción por miedo. Ahí viene el pastor, todo el mundo derechito. ¿Qué es eso? Camine derecho, porque el Señor de señores, su verdadero pastor, lo está mirando. Sí, hermanos. Moisés llevó la carga pesada de un pueblo que muchas veces lo hizo enojar. Pero lo que hacía él era que intercedía por su pueblo. Sin embargo, Jonás no perdonó a los de Nínive. Los lobos rapaces devoran sus víctimas. Y hay un ejemplo del lobo rapaz. Su papá le dijo esto a Benjamín. Capítulo 49 de Génesis, verso 27. Y ya voy a terminar. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Eso fue su papá que le dio esa palabra en sus últimos momentos de vida, refiriéndose a Benjamín. ¿Saben de qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. Mateo 7:15, con el que comencé y con él termino. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En conclusión, debemos de estar alerta, ya que existen muchos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del Señor. El legalismo, la idolatría, la imposición de cargas pesadas, el miedo, la falta de perdón, la falta de amar, son las principales armas del lobo rapaz. Debemos de asegurar nuestras vidas bajo la cubierta de nuestros pastores. Por favor, cierre sus ojos y déjeme orar por usted en este día. Padre bueno, Padre de misericordias, muchas gracias. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. A ti te damos toda la alabanza, Señor. Y en esta hora yo te pido, buen Dios, que sea tu Espíritu, Espíritu Santo, quien trate en este auditorio con todos y cada uno de los que estamos ante tu presencia. Por favor, Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Porque nuestro Señor Jesús dijo que cuando tú vinieras, nos ibas a guiar a toda la verdad y nos harías saber todas las cosas que debíamos de saber. Señor, yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que nos sea quitado de nuestros ojos todo velo que impide que podamos tener la revelación de tu palabra. Todo lo que impide que conozcamos tu voluntad, que sepamos cuál es tu deseo hacia nuestras vidas, Señor. Yo te pido que quites toda dureza de corazón, que tú vengas circuncidando nuestros corazones en este día, Señor, de tal manera que estemos apercibidos y prestos para responder por nuestra fe.
que no nos dejemos confundir ni engañar por aquellos que dicen ser y no lo son. Pero no permitas, Señor, que nuestro amor mengüe ni hacia ti ni hacia nuestros hermanos. Porque el amor cubre multitud de faltas. Y cuando comenzamos a mirar las faltas de todo el mundo, es porque nuestro amor ha decrecido lo suficiente para que comencemos a mirar las faltas. Perdónanos. Perdónanos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y te pedimos que tu maravillosa gracia se extienda. Que la asistencia de tu Espíritu Santo venga sobre tu pueblo. Y nos permitas conocer la verdad, Señor. Te doy gracias en esta hora, Señor. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa